el Perú vive hartado por el tema de la inseguridad ciudadana. En lo que va de estos minutos le voy contando, ya robaron a un celular a un peruano en ese momento en cualquier parte del Perú. De hecho, de cada 10 peruanos, 8 peruanos han sufrido algún tipo de delito en nuestro país. Ahora hay que sumarles este tema de el sicariato, el robo con moto y todo esto. Ya ni en tu casa podés estar tranquilo. Hace unos meses hemos visto que casi secuestran al hijo de un congresista, donde se supone que tiene la protección policial que lo ayuda. Han habido autoridades que han amedrentado, le han mandado carta de extorsión. Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema muy delicado en nuestro país. Y la ciudadanía le exige a la población y a las autoridades que empiecen a trabajar sobre ese tema. Muy bien, hemos invitado al doctor Guillermo Aliaga. Yo les cuento, él es abogado de profesión. 2, ha sido congresista de la República, donde el señor El Lagarto Vizcarra mandó a cerrar inconstitucionalmente. Nunca me voy a olvidar de eso. Ha sido primer vicepresidente de la República, candidato al distrito del INSE, ¿verdad? Sí. Del INSE. Y él, por obligación como candidato, tuvo que meterse o entender cómo funcionaba el tema del plan para la ciudad ciudadana. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Percy. Un saludo cordial a todas las personas que nos pueden ver el día de hoy y siempre augurando que el trabajo que vienes haciendo, Percy, siga avanzando más porque necesitamos más periodistas que estén comprometidos con realidad nacional. Claro, y no solo depende de los periodistas, sino también los buenos invitados como tú. Guillermo, de lo que acabamos de hablar, han vuelto a robar otro celular más en nuestro país. Eso es un hecho innegable. Así es. ¿Es correcto eso? Muy bien. Y pareciera de que las autoridades no hacen el mejor esfuerzo para mitigar eso. Y durante todos estos días han hablado de un plan Bukele, plan Boluarte, y no sé, pues y estrategias, una policía especializada para el robo común y todo eso con una preparación de 6 meses. Ok, bueno, es en la palabra. Pero me permites ver un resumen que ha preparado mi equipo de producción y vamos entrando en contexto. Adelante, control, por favor. La seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación constante para los peruanos. Según un estudio realizado por la encuestadora Sid Gayub, el Perú es el segundo país en Latinoamérica donde más se percibe un aumento de la delincuencia. Estos delitos pueden ocurrir en áreas urbanas y rurales, y algunas ciudades, como en Lima, que ha enfrentado tasas de criminalidad más altas que otras regiones del país. La presencia de grupos criminales y organizaciones delictivas, como pandillas y narcotraficantes, ha contribuido a la inseguridad en ciertas áreas del país. Estos grupos a menudo están involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas y la extorsión. No me pillan solo por la pura, no mientan. Yo no estoy haciendo nada. Pero usted ha visto, por la pura me ponían en el suelo, me pegaban por la pura. ¿Cuáles son los delitos más cometidos en nuestro país? Asaltos al paso, ciberdelincuencia, hurto agravado y la delincuencia organizada son solo algunos rostros de esta problemática. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, señala que el 40% de ciudadanos califican como problema más importante la delincuencia y falta de seguridad ciudadana. Asimismo, según la base de datos de la Policía Nacional del Perú, tan solo en el primer trimestre del 2023, en nuestro país, se han registrado más de 26.500 robos, con un promedio de 296 diarios. Pero, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante este problema? Solo el 6% del presupuesto del Estado se destina a combatir la delincuencia, por lo que en casi un cuarto de los distritos de Lima metropolitana hay menos de un agente de serenazgo por cada 1.000 habitantes. Impresionante las imágenes, Guillermo. Sí. Duelen, ¿no? Duelen. En un país donde ya no, o sea, bueno, no eres papá, pero yo tengo una hija, pero tienes sobrinos, ¿no? Da miedo mandarlos a comprar a la tienda. Sí, pero sí, es lamentable y bueno, esto pasa por varias cosas, ¿no? Si nos queremos poner desde el punto de vista de los caviares, esto pasa porque nada funciona. Y la solución va a ser contratar a una serie de asesores para que puedan buscar una solución. Si nos ponemos desde el punto de vista del ciudadano a pie, simplemente
es un cansancio. ¿Y qué es lo que sucede, no? Sucede que nosotros tenemos realidades distintas a las de otros países. La realidad peruana trasciende solamente el robo de la esquina. Tenemos crimen organizado, tenemos este problema del Tren de Aragua, estamos viendo cómo la policía que está enfrentándose al Tren de Aragua ya tiene precios sobre su cabeza, estamos viendo cómo tratamos de luchar, tratamos de paliar con el día a día y sin embargo vemos cuando vas a una comisaría a sentar una denuncia que más de uno de los efectivos policiales que está ahí sentado podría estar tranquilamente cuidando la calle. Y claro, vemos que existe una incomodidad muchas veces por parte del Ministerio del Interior de contratar personal civil para que pueda hacer labores de carácter civil y poner más policías en la calle. ¿Por qué será? No se sabe. No se necesita el expertise de más que de una secretaria para poder hacer el trabajo de la propia. Y sin embargo, muchas veces vas a ver un alférez, un teniente de primera, pero, Guillermo, haciendo eso. Guillermo, ahí tengo una interrogante porque yo le hice esta misma pregunta que te voy a hacer a ti sobre esta parte a Rospirioso, el exministro. Sacar más policías, los que hacen labores administrativas a la calle, puede ser la solución. Pero ¿qué pasa si no tienen patrullero? No tienen, en el Perú hasta ahora, ¿te acuerdas Pegaso se llamaba? Claro. El sistema de comunicación que Ollanta prometió y que nunca funcionó. Así es. Lo que pasa es que la falta de logística es un problema latente. Que representa el 60% del problema. Y tienes que tener una cosa muy en claro, Percy. El nivel de profesionalismo que tiene la Policía Nacional de Perú es de las mejores que hay a nivel de toda América. Sí. Entonces, si tú tienes un policía que pese a todas las deficiencias, puede todavía encontrar ladrones, luchar contra el crimen organizado, resolver problemas domésticos, porque parte, por ejemplo, de lo que es inseguridad ciudadana es también al sinvergüenza que le sacan la mugre a sus hijos y a su mujer. Por supuesto. ¿No? Y que luego se va a la fuga. Pero lamentablemente este policía, que está muy bien preparado, voltea y no encuentra papel, tinta, combustible, llantas, motos, no tiene nada el pobre policía. Y lo último que nos enteramos, en el Perú siguen usando un revólver de 6 tiros, 8 tiros, y el delincuente ¿qué tiene? Una pistola con una caserina extendida. Así es. ¿Cómo un policía va a enfrentar a una delincuencia de este tamaño? Ahora, tampoco estoy diciendo que nos volvamos una hueste donde acá todo el mundo se agarra a tiros. No se trata de eso. Pero la policía está altamente especializada para poder hacer el uso del arma, ¿no? Aparte hay otro tema también. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La policía puede hacer un gran esfuerzo y un gran despliegue para poder tratar de capturar al que viene a ser el delincuente. Pero luego viene toda una amalgama de procedimientos que pasan por la Fiscalía y que pasan por el Poder Judicial para encerrar a ese maldito que ha sido recientemente capturado. Y recordemos, y esto lo pongo solamente como un recordaris, que durante la campaña nuestro actual alcalde de Lima Metropolitana dijo que se iban a hacer justamente estas infraestructuras para hacer todo un procedimiento de manera ágil. Ya pasó 9 meses. Sí. Y todavía no tenemos uno de esas infraestructuras que habían sido prometidas por el señor López Aliaga, que ojalá que pueda estar viendo el programa y pueda decir cuándo es la fecha que va a poner esa primera infraestructura. Porque claro, si nos recordamos como paréntesis, lo que fue muy bonito, muy paisajístico, playa artificial, eso sí se hizo rápido. Sí, claro. Pero la infraestructura que necesitamos para poder combatir el crimen todavía está a la espera. Yo creo que ahí el señor alcalde puede hacer un mejor esfuerzo, es un llamado muy cordial para hacerlo. Y esto va de la mano de trabajo conjuntamente con la Fiscalía y el Poder Judicial. Ahora, ¿qué es lo que tenemos adicionalmente? Tenemos que en los ministerios de justicia que han pasado no se ha enfocado una política para poder construir penales. Yo sí soy un convencido que tiene que haber más penales. Escuchaba al ministro de Justicia, hoy ministro de Trabajo, Maurate, que decía hay que buscar la resociabilización de los actores penitenciarios. Bacán, buenísimo. Pero disculpa, ¿y qué hacemos con todos los que están en la calle? Exacto. O vamos a llegar al absurdo de lo que propuso el ministro de Justicia durante la época justamente de Vizcarra, que fue hay que comenzar a descolmatar los penales porque había el tema del COVID. Sí. ¿Y qué es lo que fue? Se mandó un paquete de normas que estaban flexibilizando la salida de los reos primarios. Entonces, yo me acuerdo claramente que yo fui uno de los que se opuso en el Congreso para que se diese esta norma. ¿Por qué yo, que soy un ciudadano de a pie, que tributo, que hago las cosas bien, que trato de apoyar a mi prójimo, voy a tener menos beneficios que aquel delincuente
que ha matado a alguien o que le ha pegado a su mujer. Eso es asqueroso. Percy, 1000 veces se ha dicho, vamos a poner estas maquinitas para poder neutralizar la señal dentro de los penales. ¿Funciona? No. No funciona ya. Luego se dijeron, vamos a utilizar los grilletes para aquellos reos primarios que no sean de alta peligrosidad. ¿Cuántos se han utilizado? Yo creo que si realmente se quiere hacer el impulso a aquella persona que ha cometido un delito, por ejemplo, ¿no? Falta de pago de alimentos, que es un delito. Sí, claro. Que está bien que se tenga que penar. Sí. Pero viene el contrasentido. Aquella persona que no ha pagado el alimento, lo metes a la cárcel, ¿con qué va a trabajar para pagar los alimentos que todavía tenía devengados? Es mejor que agarres y le ponga su grillete. Y el se que da comete facilidad. hurto agravado reincidentemente sigue en la calle, porque el fiscal lo suelta porque no llega el papel a tiempo. Así es. ¿Es la realidad o no es la realidad? Eso es lo que pasa. Por eso yo insisto, la idea que dio Rafael López Aliaga como propuesta a toda la ciudadanía de Lima Metropolitana era interesante. Estas infraestructuras, que son únicas para poder hacer todo el proceso, deberían implementarse. Vemos que, por ejemplo, la Fiscalía hace un trabajo muy interesante al tratar de recopilar todo lo que viene a ser la información para poder presentar una acusación. Pero lamentablemente tienes, Percy, que el fiscal, dentro de toda la investigación que tiene que hacer y los sendos expedientes o carpetas fiscales que tiene que tramitar, se le vencen los plazos. Recordemos antes, cuando había una policía especializada, ¿no? La PIP, esa policía conocía su trabajo y era mucho más ágil y expeditiva y esto no les pasaba. Hoy día el fiscal tiene que estar compareciendo ante una audiencia, tiene que estar sentado escribiendo la acusación, tiene que estar informándose, tiene que estar capacitando y ya no le da el tiempo. Entonces, yo creo que el tema es, si quieres abordar la inseguridad ciudadana, tiene que haber primero comunicación Sí. entre entes políticos y jurisdiccionales. Años atrás hubo esta famosa comisión para la reforma del sistema de justicia. Reformas que hoy creo que estamos pagando los ciudadanos, pago los platos rotos, porque se hizo una reforma, yo hasta ahorita, y hago esta pregunta abierta para que los amigos políticos que nos ven, ¿es a favor del delincuente o la ciudadanía? Lo que pasa, Percy, es que tenemos un tinte demasiado alto de lo que viene a ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Un Perú, problema en este país. ¿no? Yo recuerdo muy claramente que cuando era joven, el policía era una persona respetada, ¿no? Y el policía no levantaba la vara si es porque no había visto la comisión de una falta o un delito, ¿no? Hoy en Tú día, antes no podías tirar la basura en la por calle porque favor, te lo hacían recoger. claro, por favor. Hoy le eso era- pegan a un policía y no pasa nada. No pasa nada, y el policía que encima utiliza su arma reglamentaria para poder socorrer a una persona si está en su día de franco, ve tú que de todas maneras va a ser procesado, ¿no? Entonces, mira, hay carencia logística, hay una carencia moral sobre la misma institución, porque la misma institución está golpeada. Tanto es así que hemos visto que se le está poniendo a la institución castrense como tal, su ministro está siendo interpelado. No estamos ni siquiera hablando de lo que pasa a nivel de la policía. Adicionalmente tenemos un montón de gente que está haciendo trabajo administrativo que debería salir a la calle. ¿Qué es lo que ha propuesto el Ministerio del Interior? Hacer un aprendizaje, una docencia de los policías en más corto tiempo y ponerlos a la calle. Mira, puede ser que tal vez sea una solución. Por lo menos está tratando de hacer algo el gobierno. Pero la gente de hoy en día, el ciudadano de a pie, ya no soporta más, Percy, esta situación. Tú lo dices, nadie quiere salir a la calle. Te roban cuando estás en la combi. Y en el mejor de los casos es solamente robo, porque como salen estos bravucones con sustancias tóxicas en sí mismos, pues muchas veces disparan y termina habiendo un muerto. Yo siempre hago esta dinámica un poco para que entendamos todos. Antes tú conocías al comisario de tu barrio, ¿no? Claro, De tu zona. claro. Y por lo menos sabías cuál es el policía que iba y venía. Hoy No sabes quién. llamas a la comisaría y nadie te contesta. Nadie contesta. Y no es culpa del policía, porque hoy tenemos, el otro día hablaba con un exministro, por cada 100 millones de habitantes, 20 policías. No te Es sirve imposible. para nada, no te sirve para nada. Y ojo, y estamos hablando de la realidad por lo menos de la costa. Sí. Pero si yo que tengo especialidad de minería y tengo que recorrer muchas veces el país, en una misma comisaría de una provincia que cuenta con un solo vehículo mal hecho y maltrecho, tiene que poder apoyar a la fiscalía en el recojo de lo que es cadáveres, a poder atender las denuncias del día a día
y adicionalmente a poder hacer trabajo de investigación. Esa policía no se da abasto. Entonces es muy probable que al final en la sierra sobre todo y también en la selva donde es más difícil el acceso, los delitos terminan prescribiendo. ¿Por qué? Porque no puede haber avance en la investigación. Entonces, si el Estado peruano realmente quiere impulsar, tiene que invertir en logística. Yo soy un convencido de que todos los ministerios tienen que tener un alto presupuesto para poder atender las materias que son de su competencia, pero el Ministerio del Interior tiene que tener preponderancia, así como durante la pandemia cargamos un poco más de huevos en la cesta de lo que era ministro de Salud, hoy en día tenemos que hacerlo en el Ministerio del Interior. Ahora, muchos y en redes, la ciudadanía decía, pero hay que hacer lo que hace Bukele en su país. Y el gobierno lo presionaban, los medios de prensa, señora, la ciudadanía quiere un plan Bukele, y el ministro y la presidenta, no, vamos a hacer plan Boluarte. No. Me parece una tontería poner el nombre Boluarte, porque la verdad no goza mucho de la simpatía de la gente, ¿no? Pero es pertinente hablar de un plan Bukele. Son dos países, uno es centroamericano, menos población que la que tenemos nosotros, geográficamente es diferente. El ingreso per cápita de El Salvador con el Perú es distinto, la actividad económica, es decir, somos dos mundos ampliamente diferentes. ¿Y hablar de un plan Bukele es la solución? Lo que pasa es que, mira, yo quiero abordar el tema del plan Bukele como el llamado de atención de la población. La población, ¿qué es lo que ve? Ve un líder político, ¿no?, que se ha fajado contra todo el mundo, que le dijo a los derechos humanos, un ratito aguanta, porque primero está el derecho humano del ciudadano de a pie, que es el que se ve perjudicado. Entonces el ciudadano ve eso, la decisión política. Ahora, la aplicación de esa decisión es completamente distinta. El Salvador, cuando inicia este plan, lo que tenía era un gran índice de criminalidad por parte de bandas. Estos muchachos que se ponían pues el tatuaje en la parte inferior del labio y que muchas veces eran parte de este clan llamado los Maras Salvatruchas, que simplemente se habían apoderado del país. Eso no sucede en el Perú. Lo más cercano que podrías tener son aquellos rezagos pues, de unos muchachos insolentes, malorientados, que tratan de orientarse por el tema del fútbol, sí, algunos claro. Pocos. La barra brava. La barra brava. Pero eso era lo más cercano. Ya, ¿quieres hablar un poquito más de lo que sucedía? Ya, tendrías que hablar del porvenir en la libertad, donde salió este sinvergüenza del engaño. Eso sería lo más cercano que puedes tener. Pero en el Perú tenemos un alto tránsito de personas de otras ciudadanías que están entrando, específicamente el Tren de Aragua. Sí. Tienes adicionalmente una condición que no tiene El Salvador, que es un ingreso muy alto de dinero, dólares específicamente, producto del narcotráfico, que te mueve una gran industria de sicariato. Adicionalmente, tienes penales, que si tú te das cuenta, los penales que tienen El Salvador con los penales que tienen el Perú, creo que lo más cercano que podríamos tener en el Perú es Chayapalca. Sí. Y de ahí para de contar, ya no hay más similitudes. El Perú tiene una realidad distinta. Nosotros tenemos no solamente 3 grandes regiones, costa, sierra y selva, sino que tenemos identidades culturales distintas. El Salvador no tiene, por ejemplo, rondas campesinas, Sí. que hoy en día están sacándose la mugre para poder tratar de combatir el tema de lo que viene a ser inseguridad ciudadana. Sobre todo en las zonas, en las sierras del país. Claro, ¿no? ¿por qué no tratas de integrar a la ronda nuevamente? Hace poco estaba escuchando que decían, cuando la ronda había aprendido, ¿no?, dentro de su costumbre, a un abigeo, que es el que roba a los animales, ellos tienen su propia ley Sí. y sus propias costumbres para poder jugar. Y la policía, que debería estar buscando al delincuente, ¿no?, que acaba de matar, acaba de asesinar, tenía que ir corriendo a salvaguardar la vida de este sinvergüenza que le está quitando muchas veces todo el patrimonio que tiene una humilde familia. ¿Por qué? Porque existe este divorcio entre las rondas campesinas que fueron utilizadas políticamente por Pedro Castillo, ¿no?, en vez de tratar de integrarlas. Si hubiese sido un poco más inteligente, el expresidente debió haber tratado de hacer esa integración. Simplemente lo único que hacía era los movilizaba pues, para efectos políticos. Y minimizaba a la policía, que eran mejores ellos. Por supuesto. Ahora, aparte del tema cultural que no lo tiene El Salvador, nosotros tenemos deficiencia todavía en lo que viene a ser el sistema de transporte y comunicaciones a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos un país amplio
la realidad de Tumbes con la realidad de Tacna, siendo países fronterizos, es completamente distinta. Te invito a que vayas a Aguas Verdes. Aguas Verdes es una coladera. Tenemos 4 policías que están en el puente fronterizo. Sí, por los otros Y lados. por el costado están pasándose. Y es tan fácil como agarrar y tirar una tabla de madera y cruzar. Ya estás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La presidenta Boluarte ha agarrado y ha dicho que se tiene hasta el 28 de octubre para que todos los ciudadanos extranjeros que no se han registrado se registren. Ya, yo te voy a preguntar, ¿y qué va a hacer la presidenta el 29 de octubre? Ya, se cerró el registro. Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a ir a tocarle la puerta a cada uno? ¿Vas a tener que esperar a que delinca para poder ver recién ahí su estado migratorio? Y no es que lo vas a... porque dicen, ya, deportémonos. Pero no es tan fácil, pues. Porque allí implica los temas de derechos internacionales, ¿no? O sea, y vamos que el otro país que lo quiera recibir. Y Venezuela, Maduro, difícilmente quiere tener alguna relación. Guillermo, difícil, ¿no? Difícil, pero no imposible. No es imposible, lo que falta es comunicación. Mira, Percy, tenemos una realidad que se está dando en este momento que no se da hace mucho tiempo, que es que existe, yo te podría decir, un cogobierno entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, que para bien o para mal se están comunicando, pero se están comunicando solamente por un tema de supervivencia. Cuando esa comunicación, si escalase a otro nivel y fuese para sentarse a resolver problemas, sería mucho más expeditiva y realmente podría solucionarlo. ¿Cuál es el llamado en todo caso? A que el Ministerio del Interior trabaje de la mano con la Comisión de Justicia. Claro, está bonito el hecho de agarrar y pedirte facultades, pero el Congreso tampoco puede estar dando cheques en blanco, ni renunciando a la labor constitucional que le han dado, que es legislar. Sí, pues ya tenemos un presidente que lo conoces tú, que gobernó con decreto de urgencia que hasta el día de hoy no sabemos qué cosa hizo. Ese es un claro ejemplo de lo que no debe volver a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El ministro del Interior debe trabajar de la mano con el Ministerio de Justicia, hacer una verdadera mesa de trabajo, pero que tenga un plazo perentorio muy corto, no la mesa de trabajo caviarizada que siempre se busca. Y no meter a consultores. No. Acá, mira, el que conoce la realidad peruana para combatir el crimen es el policía. Sí, no hay otro. Ni los legisladores, ni los asesores, no, el policía. Y el policía tiene que ser el centro. No, el buen policía tiene que ser el centro de todo ese pivote de información que se tiene que hacer para poder combatir. Y ojo, los operadores de logística del Ministerio del Interior no tienen que tener miedo en hacer las compras que se necesitan. Si no, como bien dices tú, Percy, vas a tener a un policía con un arma de 1970. Sí. Guillermo, te agradezco mucho de haber tocado ese tema tan sensible y de mucho interés de nuestra población. Y vamos a estar atentos a ver qué sucede en los próximos días. Entiendo de que el Congreso tiene que entrar a tallar este tema. No se trata del plan Bukele, el plan Boluarte, sino empezar a hacer el trabajo que estamos obligados a cumplir, los políticos y la ciudadanía. No hay de otra. Y la prensa también, ¿no? Porque no se puede ser lo que han hecho en otros momentos.